¿Cómo están mis amigos? Este es el inglés del abuelo y hoy vamos a hablar acerca del direct and indirect object, objeto directo e indirecto. ¿Ok? Vamos a comenzar por el object, direct object. ¿Ok? Direct object. ¿Ok? ¿Qué es lo que es el direct object? Bueno, el direct object, ¿no verdad? Es el que recibe la acción del verbo, ¿ok? Es el que recibe la acción directamente del verbo. Vamos a verlo en una oración. Por ejemplo, she writes a letter. Ok, she writes a letter. Ok, aquí tenemos el verbo writes. Ok, este es el verbo writes. Y entonces vamos para determinar cuál es el objeto directo en una oración, vamos a usar la pregunta con what. Ok, she writes a letter. Ok, la pregunta sería what does it write. Ok, what does it write. Ok, does. ¿Por qué utilizamos does? Porque hay un verbo aquí, ¿no verdad? Hay un verbo aquí de acción, ¿ok? Hay un verbo de acción, por lo tanto hay que utilizar el auxiliar does. What does she write? Entonces la respuesta sería she writes a letter, ¿verdad? Letter es el direct object, ¿ok? O es el objeto directo. Vamos a verlo, por ejemplo, en otra oración. He fixed the car, ¿ok? He fixed the car. Okay, he fixed the car. Aquí fixed es el verbo, ¿no verdad? Y es un verbo en pasado, terminación ed, es un verbo regular. He fixed the car. Entonces vamos a hacer la pregunta con what, ¿ok? What did he fix? ¿Ok? What did he fix? ¿Ok? He fixed a car, the car. Entonces the car es el direct object, ¿ok? En ambos casos, ¿no verdad? Reciben la acción directamente del verbo writes y fixed, ¿ok? Ese es el objeto directo, recibe la acción directamente del verbo, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, they saw the teacher. ¿Ok? They saw the teacher. ¿Ok? They saw the teacher. So es un verbo que es un verbo irregular, ¿no es verdad? Es un verbo irregular. ¿Ok? They saw the teacher. Vamos a determinar cuál es el objeto directo. ¿Ok? Ok. Aquí, cuando vamos a hacer la pregunta, aquí no es con what. ¿Ok? Aquí sería con qué? Con whom. ¿Ok? They saw the teacher. Whom did they see? ¿Ok? Whom did they see? Esa es la pregunta. Whom do they see? ¿Ok? Bueno, pues entonces aquí sería the teacher y sería el direct object. ¿Ok? Ese es el objeto directo. They saw the teacher. Ellos vieron al maestro. ¿A quién vieron? Whom. Aquí la pregunta es con whom. ¿Ok? Eso significa a quién. ¿Ok? Y en este caso aquí, por ejemplo, sería con what. ¿Ok? Aquí en este caso también sería con what. ¿Ok? Aquí con whom. ¿Ok? They saw the teacher. They saw the teacher. Whom did they see? ¿Ok? They saw the teacher. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Ok? We called aquí tenemos un verbo regular, ¿no era? We called John yesterday. Ok, we called John yesterday. Aquí tenemos el verbo, ¿no verdad? Y entonces, aquí vamos a buscar el objeto directo, ¿no verdad? Bueno, pues aquí sería we called John yesterday. Whom, ok, whom, la pregunta con whom. Whom did we call yesterday? Whom did we call yesterday? La respuesta sería John. Y John sería el objeto directo, ¿ok? Aquí la pregunta también es con whom.
¿Ok? Ahora bien, ¿por qué aquí? ¿Por qué en estos casos? En estos dos primeros casos la pregunta es con what, para determinar el objeto directo. ¿Ok? ¿Y por qué en estos dos casos es con whom? Bueno, en los dos primeros casos utilizamos what cuando se refiere a quién, a una cosa. ¿Ok? Cuando se refiere a una cosa, cuando lo que recibe, la acción que recibe el verbo, ¿verdad? Es una cosa. Por ejemplo, letter es una cosa y car es una cosa también. ¿Ok? Ahí utilizamos what. Pero cuando es una persona, ¿ok? Cuando se refiere a una persona, ¿ok? Bueno, pues ahí entonces, cuando el objeto directo indica o sea, se refiere a una persona, como en este caso de teacher o John, ahí utilizamos whom, ¿ok? Y ese es el método para determinar el objeto directo en una oración, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver lo que es el indirect, ¿ok? Indirect object. ¿Ok? Indirect object. ¿Qué es lo que es el indirect object? Bueno, el indirect object es el que recibe la acción del verbo, pero de forma indirecta. ¿Ok? El objeto indirecto recibe al objeto directo. ¿Ok? El objeto indirecto es el destinatario. ¿Ok? Es lo que al final recibe la acción. ¿Ok? O sea, objeto directo recibe la acción directamente del verbo y el objeto indirecto recibe la acción indirectamente del verbo. ¿Ok? Es el destinatario. Vamos a verlo en ejemplo. Por ejemplo, cuando yo digo Paul wrote his mom a letter. ¿Ok? Paul wrote his mom a letter. ¿Ok? Paul wrote his mom a letter. Vamos a determinar primero el objeto directo, ¿ok? El objeto directo. Hay que aclarar que si no hay objeto directo, no puede haber objeto indirecto, ¿ok? Entonces vamos a determinar cuál es el objeto directo aquí. Entonces, Paul wrote his mom a letter, ¿ok? Aquí letter, la pregunta es con what, ¿ok? Entonces la pregunta sería, aquí hay un verbo, ¿ok? Aquí hay un verbo irregular, ¿no? ¿Verdad? En pasado. He wrote his mom a letter. La pregunta sería, what did Paul write his mom? Okay. What did Paul write his mom? La respuesta sería el letter. Y entonces el letter sería el direct object. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hacer la pregunta aquí para determinar el objeto indirecto. Entonces, la pregunta sería entonces, to whom, ¿ok? To whom did Paul write a letter? ¿Ok? To whom did Paul write a letter? La respuesta sería his mom, ¿ok? Y este sería el objeto indirecto, ¿ok? Paul le escribió una carta a su mamá, ¿verdad? ¿Qué escribió? Una carta. ¿A quién es el destinatario? A su mamá, ¿ok? Ese es el objeto indirecto, ¿ok? Recibe la acción del verbo, pero de forma indirecta, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, I made my brother a cake, ¿ok? I made my brother a cake. ¿Ok? A cake. Entonces, I made my brother a cake. Made, ¿verdad? Es el verbo, un verbo irregular en pasado. I made my brother a cake. La pregunta sería, a cake, la pregunta con what, ¿verdad? What did I make for my brother? What did I make for my brother? Bueno, la respuesta sería a cake, ¿verdad? Y entonces a cake sería el objeto directo, ¿ok? Y entonces vamos a ver el objeto indirecto ahora, ¿ok? I made my brother a cake. Ahora, la pregunta sería for whom, ¿ok? For whom did I make
a cake, ¿ok? For whom did I make a cake? La respuesta sería my brother, ¿ok? Este sería el objeto indirecto, ¿ok? Este sería el objeto indirecto, ¿ok? Ahora bien, para determinar, ¿no era? Para determinar el objeto indirecto, ¿ok? Utilizamos, ¿no era? Utilizamos for, to whom o for whom, ¿ok? Aquí sería to whom o for whom. ¿Ok? To whom o for whom. ¿Ok? Por ejemplo, cuando digo Paul wrote his mom a letter. ¿Ok? Paul wrote his mom a letter. La pregunta sería, to whom did Paul write a letter? ¿Ok? To whom did Paul write a letter? ¿Ok? La respuesta sería his mom. ¿Ok? Ahora, aquí, ¿por qué utilizamos to whom? Bueno, pues utilizamos to whom porque utilizamos to whom cuando el verbo, ¿ok? Cuando el verbo indica transferencia, ¿ok? O entrega directa de algo a alguien, ¿ok? Transferencia o entrega directa de algo a alguien. Y entonces, cuando digo Paul wrote his mom a letter, ¿ok? Le escribió una carta a su mamá, ahí utilizamos to whom, ¿ok? Ahora, cuando digo I made my brother a cake, aquí utilizamos for whom. Ahora, ¿por qué utilizamos for whom? Bueno, utilizamos for whom cuando el verbo indica, ¿no verdad? Cuando el verbo indica hacer o proporcionar algo en beneficio de alguien, ¿ok? Hacer o proporcionar algo en beneficio de alguien. Cuando digo I made my brother a cake, es que yo le hice a mi hermano un cake. Yo le preparé a mi hermano un cake. Por lo tanto, ahí se cumple ese concepto, ¿no? Estoy haciendo algo en beneficio de mi hermano, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces ahí utilizamos for whom. ¿Ok? Ahora bien, esto es con respecto al objeto indirecto. O sea que ya sabemos cómo determinar el objeto directo y cómo determinar el objeto indirecto. ¿Ok? Ahora bien, por ejemplo, en una oración, ¿ok? En una oración, si quitamos si quitamos el objeto indirecto, la oración todavía tiene sentido, ¿ok? ¿Ok? Por ejemplo, si decimos, por ejemplo, Robert, ¿ok? Robert built a house. Okay, Robert built a house. Perdón, vamos a arreglar la historia. Robert built, okay, Robert built his father a house. Ok, este es el verbo, ¿no? ¿Verdad? Built. Robert built his father a house. La pregunta para determinar el objeto directo sería what, okay, what did Robert build, okay? What did Robert build, okay? ¿Qué construyó? A house. Entonces ese sería el direct object, okay? El indirect object, ¿cuál sería? Okay? For whom, okay? For whom did he build a house? For whom? La respuesta sería his father. Y entonces aquí sería el indirect object. ¿Ok? Ahora bien, si yo elimino aquí, si yo elimino el indirect object, ¿ok? ¿Cómo quedaría la oración? Sería Robert built a house. O sea que la oración todavía tiene sentido. ¿Ok? Robert built a house. ¿Ok? Ahora, si yo, ¿no? ¿Verdad? Robert built
his father a house. ¿Ok? His father a house. Si yo elimino, ¿no, verdad? Si yo elimino el objeto directo, entonces la oración no tiene sentido. Pues si yo elimino, por ejemplo, a house es el direct object. His father es el indirect object. Y build es el verbo. Si yo elimino, ¿no, verdad? El direct object, entonces la oración no tiene sentido, porque entonces sería Robert built his father. O sea, Roberto construyó su padre. Eso no tiene sentido. Quiere decir que para que haya un indirect object tiene que haber un direct object aquí, ¿ok? Ahora bien, si ustedes se habrán fijado que normalmente, ¿ok? Usualmente el indirect object, ¿ok? El objeto indirecto va antes del objeto directo, ¿ok? El objeto indirecto va antes del direct object, ¿ok? En este caso aquí también, ¿ok? No, usualmente va antes del direct object, ¿ok? Ahora bien, si movemos el objeto indirecto, después del direct object, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es esto. En esta oración, por ejemplo, Paul wrote his mom a letter. Esta misma. Paul wrote his mom a letter. En esta misma oración. Paul wrote his mom a letter, ¿ok? ¿Cuál sería aquí el objeto directo? Sería el letter. His mom sería el objeto indirecto y wrote sería el verbo. Ahora vamos a mover el objeto indirecto después del objeto. El objeto indirecto vamos a moverlo después del objeto directo, ¿no, verdad? Y entonces quedaría Paul wrote. Okay. Paul wrote a letter ¿no, verdad? A letter his mom. ¿Ok? Paul wrote a letter his mom. Quiere decir que letter sería el direct object, ¿no, verdad? Wrote es el verbo. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando nosotros movemos el indirect object después, ¿no, verdad? Del direct object, vamos a necesitar una preposición, ¿ok? Vamos a necesitar una preposición y esa preposición puede ser to o for, ¿ok? Por ejemplo, Paul wrote a letter to, ¿ok? Y aquí va una preposición, ¿ok? Ahí tiene que ir una preposición. Cuando hacemos eso, aquí tiene que ir una preposición. En este caso sería la preposición to, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto que hay aquí, ¿no, verdad? Eso que hay aquí supuestamente es un indirect object, como está señalado aquí, ¿no, verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hay una preposición aquí, esto se convierte en una prepositional phrase. Frase preposicional, ¿no, verdad? ¿Ok? Esto se convierte en una prepositional phrase. ¿Por qué? Porque his mom es un noun phrase, ¿ok? Es un noun phrase. Es una frase nominal, ¿ok? La frase nominal está compuesta en este caso, ¿no, verdad? Por un sustantivo mom y puede tener modificadores como un adjetivo posesivo, his, ¿ok? His, eso es una frase nominal. Y cuando la frase nominal o la noun phrase tiene aquí antes una preposición, pues eso se convierte en una frase preposicional. Todo esto es una frase preposicional, ¿ok? ¿Por qué? Porque la frase preposicional está encabezada por una preposición, en este caso tú. ¿Ok? Ahora bien, esto, ¿no, verdad? Esta noun phrase, ¿no, verdad? His mom sigue cumpliendo la función de objeto indirecto. La sigue cumpliendo. ¿Ok?
no es que la deje de cumplir, sino que la sigue cumpliendo, pero la sigue cumpliendo expresada en una frase preposicional. ¿Ok? La gramática tiene sus códigos, ¿no? ¿Verdad? Y entonces esto es una frase preposicional. ¿Ok? Pero sigue cumpliendo la función de objeto indirecto. ¿Ok? Eso es bueno que lo sepan. ¿Ok? Ahora bien, aquí, bueno, aquí podemos vamos a ver, porque aquí, ¿no? En este caso aquí también puede ser, por ejemplo, como en este caso, por ejemplo, I made, I made a cake. I make my brother a cake. Okay, I made my brother a cake. Okay, I made my brother a cake. Vamos a buscar el objeto directo. I made my brother a cake. What did I make? What did I make for my brother? Okay, what did I make for my brother? A cake. Entonces, a cake sería el direct object. Okay, for whom did I make a cake? For whom did I make a cake? Sería my brother, ¿no? Sería el indirect object. ¿Okay? Y este es el verbo. Ahora, vamos a mover el objeto indirecto después del objeto directo. Sería entonces, I made a cake. My brother. ¿Ok? I made a cake, my brother. Cuando hacemos, en esta oración, cuando movemos el indirect object después del direct object, aquí necesitamos una preposición también. Y en este caso, la preposición sería for. ¿Ok? Esto es una preposición. Y sería, I made a cake for my brother. I made a cake for my brother. O sea, hice un cake para quién? For my brother. ¿Okay? Y entonces se cumple la misma función que aquí en este caso. My brother es una prepositional phrase. ¿Ok? Una prepositional phrase. ¿Ok? My brother es una prepositional phrase. ¿Por qué? Porque tiene la preposición for aquí. ¿Ok? Todo esto es una prepositional phrase. ¿Ok? Pero sigue haciendo la función de indirect object. ¿Ok? ¿Ok? Eso es lo que ocurre. O sea, el objeto indirecto puede aparecer de dos maneras. ¿Ok? Antes del objeto directo o después del objeto directo. Cuando es después del objeto directo, pues lo que ocurre es esto. ¿Ok? Bueno, pues esto es, a grosso modo, lo que es el direct and indirect object. Espero que hayan entendido la clase. Esto es el inglés del abuelo. Esto es todo lo que tenemos para hoy. Y nos vemos la próxima. Gracias.